con el audiencia. Así es. Hay interferencia, magistrado, por favor, si pueden suspender quién está interfiriendo. Ya, disculpe, doctor Franco Yacudo. Apague sus audios, por favor. Continúe, doctor. Como le decía, señor magistrado, la amnistía es de acuerdo a la norma constitucional que señalaba el artículo 139, inciso 14, bien creo, produce efectos de cosa juzgada. O sea que usted no puede decir que vamos a continuar el proceso porque ya lo están juzgando 2 veces. Es más, supongamos llega al final del proceso. ¿Usted qué va a decir? Fundada el pedido de amnistía, ¿qué decir de que ustedes mismos se van a tener puñal que sí que lo juzgaron 2 veces? Incluiría pues, en prevaricato, en delito de ¿cómo se llama? De violación de derechos constitucionales. Lo de hecho que ustedes van a resolver que no es aplicable, no sé qué argumentos jurídicos dirán. Pero como le digo yo, señor magistrado, ¿por qué recurso? Porque simplemente ustedes están demostrando parcialización a favor de la parte, en vez de la parte agraviada. Así es. ¿Cuál es el objeto? Si es una ley no dada por nosotros no pertenecemos al Congreso, eso es nombrado por el otro lo dije, nombrado por el pueblo. Y entonces, señor magistrado, nosotros dudamos de su imparcialidad, porque de momento que ustedes lo van a pasar para el final de la sentencia, lo van a declarar improcedente. Es la única manera que estoy pidiendo, es por eso los recursos. Después estoy pidiendo la nulidad, en el sentido que le doy la oportunidad que lo resuelvan ya. Y nos vamos en recurso de nulidad y se acabó, continuamos el proceso. Pero que vamos a resolver este pedido de amnistía, al final del proceso con la sentencia, lo están juzgando 2 veces, ¿ves? Porque la amnistía, ya Richie, tiene efectos de cosa juzgada. Y si ustedes dicen que lo van a resolver al final, 2 veces lo están juzgando por el mismo hecho, están violando la Constitución del Estado. Entonces, ¿qué demuestra de su parcialización? Con la finalidad de querer condenar el patrocinador a favor de la parte agraviada. Eso es todo, señor magistrado. Ya, ¿qué medios de prueba ofrece? ¿Ofrece medios de prueba? Sí, ahí lo he presentado por escrito, señor. Estoy el escrito de fecha 18 de agosto del 2025, mediante el cual se deduce la excepción de amnistía al amparo de la ley 32.419 y también el audio y video de la audiencia llevada a cabo el 18 de agosto del año 2025, mediante el cual ustedes, señores magistrados, indican que va a ser resuelta al final con la sentencia, la cual pues prácticamente ya es un adelanto de opinión que lo van a condenar. Así es todo, señor magistrado. ¿Continúo con la nulidad o...? Sí, ahora con la nulidad, doctor. Ya, señor magistrado. Al amparo, bueno, siempre, ustedes saben muy bien de que la nulidad no está muy señalada, no muy claro en el Código de Procedimientos Penales, no lo está. Siempre agarraban de manera supletoria el artículo 171 del Código Procesal Civil, pero ya hay una norma más cercana, que es el Código Procesal Penal, el artículo 150, inciso D, del nuevo Código Procesal Penal, que contempla, pues, y así, la nulidad absoluta. ¿Y por qué estamos, señor magistrado, deduciendo la nulidad absoluta, como dice el Código Procesal Penal, cuando se viola pues, derechos o la observancia, ¿no?, de las normas constitucionales? Ustedes dirán, ¿qué normas con lo que se ha dispuesto que la amnistía sea resuelta al final de la sentencia? Primeramente, señor magistrado, estamos violando pues el derecho del artículo 109 de la Constitución del Estado, que establece que la ley se cumple el día siguiente de su publicación, que dice que usted tiene que declarar la amnistía. Declararse amnistía, punto. No que lo voy a resolver, que lo voy a pasar, eso no dice la ley. Ese es el artículo 109. También, hace poco hablé del artículo 139 de la misma Constitución del Estado, que están violando, que establece que la amnistía produce efectos de cosas juzgadas. Es el 139, inciso 13. También lo están violando. Y también, señor magistrado, están violando su propia ley, el artículo 146, ¿qué dice? De la Constitución del Estado, dice, los magistrados judiciales solo están sometidos a la Constitución y la ley. Tampoco lo tengo diciendo. Aparte que el artículo 138, segundo párrafo, dice, de la Constitución, de nuestra Carta Magna, dice que ante una norma constitucional y una norma de inferior jerarquía, ustedes deben preferir las normas constitucionales, tampoco no la están cumpliendo. ¿Por qué? Porque la Constitución le está diciendo, bien claro, que la amnistía produce efectos de cosas juzgadas y que el artículo 109, que la tienen que cumplir. No la están pidiendo, no quieren cumplir con la Constitución, tendrán sus criterios. Pero, señor magistrado, he visto que acá ponen como si fuera algo tormentoso y voy a sustentar jurisprudencias. Pues he revisado yo en Google lo que es la amnistía. Recuerdo, ahí ya está señalado y está registrado, señor magistrado, como jurisprudencia
el 14 de junio de 1995 se dio la ley 26479, ley de Fujimori que dio amnistía y prácticamente perdonaba los casos de Barrio Salto y La Cantuta. Pero inclusive había una famosa juez, la Antonia Juez Sakikurai, que no quiso, así como ustedes, no quiso aplicar, pero después lo corrigió la superior, inclusive la Corte Suprema, inclusive el Tribunal Constitucional. Pero todo se cayó porque vino pues la caída de Fujimori, entró Paniagua y obedeció y derogaron esa ley. Y esa amnistía no contempla a mi caso, porque el caso de Callara recién empezó a investigarse a partir de 2001, mientras que esta amnistía fue en junio de 1995, no estaban procesados mis patrocinados. Ese es el primer caso de la amnistía. Pero tuvo que haber una ley que derogue la otra ley, como establece la Constitución. Una ley solamente puede ser derogada por otra ley. No, que no aplique, eso es inconstitucional, señor magistrado. También tengo la amnistía del 28 de julio de 1980 del presidente Fernando Belaúnde Terry, muy famosa. Claro, recuerdo que esta ley se dio porque el presidente Morales Bermúdez prácticamente le hicieron que renuncie o que dé elecciones porque se levantó pues el SUTEP. Había manifestaciones en Lima, en Chorrillos, en Callao, entonces ya no aguantó. Elecciones. ¿Pero qué hizo? Se mandó como a 300 profesores a la cárcel y les dio de baja a toditos, los destituyeron. Cuando entró Belaúnde, dio esa amnistía, el 28 de julio de 1980, que les daba libertad y los reponía en sus puestos a todo el magisterio. Si saben ustedes, son casi de la misma edad. Seguimos con la historia de la amnistía. La de Bustamante Riero, que se dio el 28 de julio de 1945 mediante ley 10220. ¿Usted sabe qué? El APRA estaba fuera de la ley y no pudieron postular. Tuvieron que llamarlo a Bustamante Rivero, que era de Arequipa, y Ramiro Pereira, que fue el que lo presentó y ganó las elecciones. Y al día siguiente, que asumió el poder, de amnistía. Y lo primero que hizo es perdonar a los que cesaron en armas en el 19 de febrero de 1939. José Antonio Rodríguez Ramírez, los generales José Antonio Ramírez, Cirilo Ortega Huertas, se levantaron en el Palacio de Gobierno, en la cual fueron pues, abatidos por el mayor Rizo Patrón en Palacio, y todos esos complotados, que eran como veintitantos, y visto la ley, todos perdonados. Pero ¿cuál es la más importante, señor magistrado? Y usted me va a dar la razón, y que es aplicable porque es una jurisprudencia casi idéntica a lo que ha pasado ahorita. Hablemos de la amnistía, señor magistrado, de Óscar R. Benavides, el 9 de agosto de 1933. Usted debe saber que cuando postula Sánchez Cerro con Aida de la Torre el año 31, gana Sánchez Cerro, no reconocen a los apristas, hay un montón de manifestaciones en el centro de Lima, lo detienen a Aida de la Torre, lo meten en el panóptico. ¿Qué hacen los apristas? Se levantan en Trujillo y asesinan. Igualito acá, asesinan a 16 militares, 150 elementos de tropa, y de ahí se van al cuartel de la Guardia Civil y también matan a 36 guardias civiles. El pueblo, como caso Gallara, el pueblo. ¿Qué hizo el gobierno? Mandaron tropas de refuerzo y fueron a Trujillo y se mataron a 6.000 apristas. Ustedes saben por la historia. En Chanchán. Así es. Los apristas pocos no se quedaron así, con las manos cruzadas, aprovecharon el desfile de Sánchez Cerro en Campo de Marte por la guerra de Colombia y lo asesinan. ¿Cómo se llama a Sánchez Cerro? El Congreso se reúne y lo nombra como presidente a Óscar R. Benavides. Este es el que va a dar la ley de amnistía. Óscar Benavides. Inmediatamente le dio libertad a Víctor Hugo de la Torre, suspendió la captura contra Agustín de la Torre porque tomaron Trujillo y mataron en el cuartel a los militares. Agustín de la Torre, el Búfalo Barreto, Rodríguez Manfur, todos lo sabemos por la historia, pues somos peruanos. Entonces dio esa ley. Así es, una ley donde prácticamente se mataban entre peruanos. Así es, donde el pueblo tomó el cuartel, mató militares, mató policías, el gobierno, como tipo que va, repele el ataque, mata a 100.000 apristas en Chanchán, muere el presidente. ¿Qué es lo que hacen? Entra como presidente para tener el periodo de Sánchez Cerro, Óscar R. Benavides, da la ley de amnistía. Y lo da el 9 de agosto de 1933. La ley de amnistía general llamada, pues, la ley Concorde. Así es. Todos estaban. Entonces, señor magistrado, es igual como el presente caso, señor magistrado. Yo no sé por qué nos asustamos. ¿Acaso los policías que fallecieron, si no recuerdo que es el capitán Villanueva, querido Puerto, el Google en la mañana estoy leyendo eso, reclamaron sus familiares de estos apristas que lo asesinaron? Es más, señor magistrado, me estoy olvidando. Cuando hay una corte marcial para juzgar a estos que mataron a los militares en el cuartel, ¿no nomás? ¿Quién estaba de presidente de la corte marcial, del Consejo de Guerra? Morales Bermúdez, era comandante. Lo asesinan.
Así es, en Churrillo. Así, eso es lo que estaba pasando. No hablemos del... no, el abuelo fue presidente. El papá murió en manos de los apristas porque era presidente de la corte marcial. Murieron en manos de los apristas. Y el último es el que ha sido presidente, que dio, pues, dio elecciones, ¿no? Entonces, yo magistrado, esta ley de amnistía no es de un momento para otro. A veces la ley de amnistía puede favorecer como perjudicar. Pero yo le voy a decir una cosa, señor magistrado. Acá muchos se confunden. Es distinto los hechos ocurridos, señor magistrado, en los Barrios Altos, que fueron a asesinar, o si una cantuta secuestrar. Acá no, acá ha habido un asalto a un convoy del ejército, transitando, relevándose cada fin de mes, llevando pertrechos, llevando alimentos y transportando, cambiando personal para que se puedan ellos oxigenar porque están con atención. Y ahí, en la madrugada, los asaltan. ¿Quién? El pueblo de Cayara. Esa es la pura verdad. El pueblo de Cayara. Los agraviados. Así es. Los asaltan, dinamitan, uno escapa, pide apoyo. Viene el ejército, así como Trujillo. Los persiguen, lo ubican, le cortan las salidas con el grupo. Creo Gracias, el que entraba por delante y el otro agarró, se puso un enfrentamiento y muere. Igual que Trujillo. Igual. Porque entonces vemos algo como si fuera usted dirá, no, no, señor magistrado, ustedes están equivocados, señor magistrado. Yo trabajo en Ayacucho, trabajo en Picabán, Huancapi, Cangallo, toda esa provincia aguanta. Pero, señor magistrado, ustedes deben saber que el Sendero Luminoso ya no utilizaba la misma técnica que utilizaron en los años 60, donde estaba pues Hugo Blanco de la Puente Uceda, Javier Herao, donde se murió, todos aquellos que iban en grupos, en columnas, uniformados, así como en Bolivia, así como lo que le pasó a Che Guevara, los ubican y los eliminan. O como también lo eliminaron pues a Luis de la Puente Uceda. Lo agarraron en mesa pelada, mandaron volantes para que se despejen y bombardearon. Así fue. Entonces ya no van a ocurrir, ya el Sendero Luminoso ya no iba a cometer el mismo error del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionario. Ellos inmediatamente se organizaron y crearon primeramente su fuerza principal, así es, que estaba dividida por los mandos en diferentes departamentos. Y en cada departamento tenía pues sus provincias, que era la fuerza local, que eran también gente pues de Sendero. Y tenía la base, que esos son los agraviados. Que todo el pueblo era subversivo, señor magistrado. Y prueba de esto, mire, señor magistrado. Usted quiere conocer, acá hay unos videos hechos por la agencia de Estados Unidos, donde está grabado tanto mi patrocinio, está grabado el general Valdivia, y también está grabado el pueblo de Cayar. Acá lo va a ver. Mire, para que usted conozca, porque usted piensa angelitos. Acá está. A ver, un ratón, por favor. ¿Dónde está el Bruno María? Un ratito, por favor. ¿Ya? Acá. Veamos, por favor. Acá está el pueblo de Cayar, señor, para que usted lo conozca. Por favor, déjeme terminar. Solamente unos 2 minutos. Por favor, le voy a agradecer. Ahí está. No se escucha, no se ve bien nada, señor abogado. Oralice nomás, por favor. A ver, un ratito. This is the power base of the Peruvian Communist Party, better known as the Shining Palm. ¡Es de Cayara! Señor presidente, por favor, si le pudiera solicitar al abogado... ¡No interrumpa, señora! Que yo estoy dispuesto, plenamente convencido y dispuesto a dar la vida por el Partido de la Revolución en la defensa de los intereses de nuestro pueblo, la clase. Dar mi vida por el Partido de la Revolución, eso es lo que entiende. Para mí, ser miembro del Ejército del Libro Popular Dale. es un orgullo. Es llevar siempre de Doctor, oralice, por Ahora, favor. mire, señor magistrado, voy a poner ahora de mi patrocinado, que también está acá. Mire. Le voy a poner acá de mi patrocinado. También están acá. No piense que estoy poniendo solamente de los que están supuestamente. Bajo los fundamentos de su nulidad, concretamente, por Ya, favor. mire, señor magistrado. Acá, Te agradezco. mire. Ahí están los que están procesando ustedes. The faceless hoods of the Army's special Unos 10 segundos más, ¿no? to turn the tide. General Valdivia. Este es General Valdivia y también patrocinado Castañeda.
Entonces ese video, pues, señor magistrado, ya para terminar, ese video es de ahora, pues, no, de los hechos que ocurrieron allá. Ahí está General Valdivia, la señora Castañeda, acá el video que ha sido firmado por la CIA y que se ha logrado conseguir. Ahí está callado. Entonces no piense, pues, señor, que todo el pueblo era subversivo. Así todo el pueblo era subversivo. Era el pueblo, como ahí está, digo, en cuatro partes. Principal, que son los mandos, local, que cada uno hay un mando, que son los que traen las armas. Las armas las traen, las entregan, las ensayan a disparar, ataque, después se llevan las armas y los dejan abandonados al pueblo base, que son los que son los supuestos agraviados. Y que sus familias dicen que no lo conocen. ¿Qué? ¿Que no lo conocen? Que son subversivos. Si nunca los subversivos dicen que son subversivos. Siempre se cambian de nombre y siempre, ellos jamás, cuando llegan a las dependencias policiales, nunca han sabido que sus familias eran terroristas. Entonces yo, magistrado, ya le he hablado yo, ya les he presentado quiénes son los que ustedes están como agraviados. Y igualmente sale el General Valdivia con mi patrocinador Castel, que hasta con condena, falta el General Valdivia, ¿no? Entonces, le demostró qué es lo que ustedes están juzgando. Y por esa razón tienen que ustedes aplicar la ley de amnistía. En el acto, ahí termino. En el acto, no que lo voy a pasar, pues la nulidad al final de la sentencia. Porque esta ley se da inmediatamente para que no se pueda producir la violación de ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Si no, la ley de amnistía tiene los efectos de cosa juzgada, la 109 dice que tienen que cumplirlo, y ya ustedes no van a seguir juzgando 2 veces por los mismos hechos. Así es, señor magistrado. Por todas esas consideraciones, esos son los 2 fundamentos. La recusación, dudo de su imparcialidad, porque está saliendo a favor de la otra parte, no la que no quiere aplicar la ley de amnistía, que es en el acto, y la nulidad, porque está violando muchos derechos constitucionales, y por esa consideración yo les solicito que en uno de los casos, si se declara fundada la nulidad, en el sentido que van a resolver, yo no estoy pidiendo que, lo único que pido es que lo resuelvan ya. Si ustedes resuelven, no, improcedente, así como en el caso de la prescripción, inaplicable, a pesar que no procede. Inaplicable, yo apelo. Igual, no procede la amnistía, yo apelo. Pero no me dejen en stand-by y no permitan que esté juzgando 2 veces por los mismos hechos. Eso es todo, señor magistrado. Ya, gracias. Bueno, traslado al Ministerio Público. Primero, respecto a la recusación, señora fiscal. Culmino con la recusación y después la nulidad. Ok, ya está bien. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Empezamos con los argumentos de la recusación. La defensa dice que al no haberse pronunciado el superior colegiado por su pedido de amnistía, eso sería una evidencia de su parcialidad. Pero no explica por qué. La sala superior, cuando decidió diferir su decisión para la sentencia, invocó el artículo 221 del Código de Procedimientos Penales. Esto es, tuvo una base legal. Además, la recusación, que es lo que ha planteado la defensa, requiere que se pruebe la vulneración de la imparcialidad objetiva y subjetiva. Y esto no lo dice el Ministerio Público. Eso está plasmado en la casación 1832-2019 nacional, en cuyo fundamento octavo señala que la dimensión subjetiva se refiere a evitar cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o el resultado del proceso, y la dimensión objetiva respecto a la influencia negativa que pudiera tener en el juez la estructura del sistema. Ahora, para que opere la recusación en este caso se requiere un acto objetivo de parte de los señores magistrados superiores que denote un favorecimiento hacia una de las partes procesales mediante el acto judicial cuestionado. ¿Cómo podría indicarse una parcialización si ni siquiera la sala superior ha resuelto el pedido de amnistía? Y aun cuando resolviera, ¿qué acto objetivo ha invocado la defensa para señalar esta parcialidad, más allá del hecho de probar que ha diferido su decisión? No se ha invocado ningún acto. Y la imparcialidad subjetiva, la casación 1832-2019 establece que ésta se presume salvo prueba en contrario. Y la defensa no ha adjuntado ninguna prueba sobre esta vulneración de la imparcialidad subjetiva, más allá del acta de sesión y el video de la audiencia, que lo único que demuestra es que hubo audiencia, y que en esa audiencia la sala superior decidió diferir su decisión, nada más. Por esas consideraciones, debe desestimarse el pedido de recusación planteado. Nos pronunciamos ahora respecto de la nulidad, señor director de debates. Esto es un recordatorio. Tomar mis Sí, doctora, pastillas. por favor. Ok.
Ahora, la defensa deduce nulidad al amparo del artículo 150, inciso D, del nuevo Código Procesal Penal, normativa procesal aplicable de manera supletoria a este caso, y supletoria porque sabemos que este juicio oral se rige, por lo general, bajo el Código de Procedimientos Penales. Y luego de volvernos a narrar los argumentos con los cuales sustentó su excepción de amnistía la sesión pasada y dedicarse más de 20 minutos a abordar aspectos históricos, la defensa nos ha indicado que la decisión del superior colegiado de diferir el pronunciamiento de su pedido al momento de la sentencia debe ser considerada nula. Y si bien invoca este artículo 150, inciso D del nuevo Código Procesal Penal, debe señalarnos, porque así lo establece ese mismo artículo que ha invocado la defensa, debe señalarnos cuál es el derecho conculcado y en qué medida la decisión que emitió su judicatura de no resolver por el momento la amnistía deducida violaría el contenido esencial de ese derecho, para lo cual evidentemente debe indicarnos cuál sería criterio de la defensa ese contenido esencial, pero no lo ha hecho. Lo más grave es que en su escrito indica que se ha politizado el caso cuando ni siquiera se ha resuelto nada. Ni la Fiscalía ni la defensa conoce cuál va a ser el pronunciamiento de los señores magistrados superiores. Sin perjuicio de lo expuesto, debemos resaltar que aun cuando se invocase una supuesta violación del contenido esencial de algún derecho que tampoco se ha indicado cuál es, incluso el ejercicio contenido de cualquier derecho, del ejercicio de un derecho no es absoluto, ¿no? Porque existen limitaciones constitucionales, entre ellas los mandatos judiciales. Por otro lado, lo que llama la atención el del Ministerio Público es que cuando la defensa indica de manera categórica que actualmente se encuentra todo en cosa juzgada, bajo el entendimiento erróneo que debido a que se ha emitido la ley de amnistía existe cosa juzgada. No es así. Cuando el artículo 139, inciso 13 de la Constitución Política indica que la amnistía produce efectos de cosa juzgada, se refiere a cuando ésta ha sido así declarada en un caso concreto. No puede existir efectos de cosa juzgada en general o en abstracto. Hay cosa juzgada respecto de una decisión emitida en un caso concreto. Ergo, en la situación planteada por la defensa del acusado Gino Espejo, solo se producirán estos efectos cuando el órgano jurisdiccional haya emitido una decisión firme sobre el pedido de amnistía. Por lo tanto, tampoco este argumento puede ser deducido para un pedido de nulidad. Y finalmente, no debemos olvidar que la nulidad no es pasible de ser deducida por meros pruritos formales. Se requiere cumplir diversos principios y sabemos que la regla general es el principio de conservación del acto, por lo que para que un acto sea declarado nulo debe cumplir por lo menos dos criterios, el principio de legalidad y el de trascendencia. En cuanto al principio de legalidad, que esta causa de nulidad debe indicarse de manera expresa en la ley, y ello no ocurre en este caso, al menos la defensa no lo ha indicado así. El mero hecho de invocar una amnistía solo implica que este pedido debe discutirse. No es un elemento constitutivo de ningún acto y su no aceptación tampoco está sancionada con nulidad. Entonces no tenemos este requisito. Y en atención al principio de trascendencia, aun cuando no hemos escuchado que exista alguna omisión o alguna incongruencia en la decisión de este tribunal superior de diferir un pronunciamiento, pero aun cuando se considerara que existiese un vicio en la resolución en materia de cuestionamiento, tampoco ha sido invocado este principio. Y por esas consideraciones, también estima el Ministerio Público que debe desestimarse la nulidad deducida y continuarse con el juicio oral en el estado en que se encuentra. Una réplica, señor magistrado. Una réplica. ¿Derecho a réplica? Disculpe, doctor, después, que eso me traslada también la parte civil, ¿ya? Muchas gracias. Voy a ser breve para no dilatar también la sesión del día de hoy. Respecto de la recusación, nos vamos a adherir a lo mencionado por la Fiscalía, que ya lo ha desarrollado. Sin embargo, consideramos que esta recusación carece de fundamento, porque este colegiado no ha resuelto el fondo sobre la amnistía 3214, planteada en la ley 321419, sino únicamente ha determinado que esta será materia de análisis en la sentencia. Esa decisión para nosotros es más que todo de carácter procesal y no compromete de ninguna manera la imparcialidad del tribunal.
Pretender convertir más bien una decisión del proceso en una causal de recusación no solamente desnaturaliza esta institución, sino que además busca dilatar el juicio. Por eso le solicitamos, señores magistrados, que se declare improcedente esta recusación planteada. Respecto de la nulidad, la defensa confunde dos figuras distintas, ¿no? La amnistía en casos de delitos comunes y la amnistía en casos de crímenes de lesa humanidad. El Estado peruano puede dictar amnistías en delitos de carácter común, sin embargo, ese margen se extingue absolutamente cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana, en el caso Barrios Altos y La Cantuta, ha sido enfática en que este tipo de leyes carecen de efectos jurídicos por ser contrarias a la Convención Interamericana y a la Constitución del Perú. Y eso ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Pretender aplicar amnistía en casos de tortura, ejecuciones o desapariciones forzosas no solamente contradice el derecho nacional, sino que además incumple todas las obligaciones internacionales del Estado peruano. En ese sentido, esta ley no debería aplicarse en este proceso. Respecto de la mención que hace el abogado acerca de que todos los habitantes de Cayara eran subversivos. Esto lo que pretende es deslegitimar a las víctimas con un argumento totalmente falso. Esa mención no solamente carece de prueba, sino que contradice todos los principios del derecho nacional e internacional, la Constitución, que garantiza la presunción de inocencia y distingue además claramente entre combatientes y civiles. El propio informe de la Comisión de la Verdad ha establecido, y la sentencia además, que las víctimas de Cayara fueron población civil indefensa. Mencionar que la comunidad era subversiva es más bien en nuestro entender, una estrategia para justificar una masacre y encubrir la responsabilidad estatal frente a una de las violaciones de derechos humanos más graves cometidas en nuestro país. Eso por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Tuesta, levanta la mano. Sí, señor director, gracias. En este acto quiero adherirme al recurso de nulidad absoluta, señor director de debates, presentada por la defensa de Gino Lama, el del doctor Franco de la Cuba, bajo los argumentos del artículo 150, inciso D. Si bien es cierto, es uno de los principios básicos del juicio oral es la oralidad, y por eso es que en este acto de manera oral me estoy adhiriendo, y además en este aspecto respecto a la nulidad absoluta, yo quiero sustentarlo teniendo en cuenta, si bien la norma procesal nos permite deducir vía excepción la nulidad de excepción, la nulidad de amnistía, perdón, pero la amnistía es una excepción de carácter perentorio. Es decir, si ustedes declaran fundada, va a concluir este proceso. ¿Sí? Entonces, dilatarlo en la resolución de esta excepción deducida por nuestra parte significa violentar, señores magistrados, un derecho fundamental, el derecho al debido proceso, ¿no? El derecho a ser juzgado en un plazo razonable y de manera inadecuada si estaríamos dilatando la resolución de este proceso a la final del proceso, es decir, a la emisión de la sentencia. Y estaríamos ustedes como órgano jurisdiccional, si es que declararían fundada la amnistía, estarían gastando recursos del Estado de manera irregular. Entonces, lo coherente y lo correcto es que vuestra judicatura resuelva esta excepción de amnistía dentro del plazo razonable, ¿sí? Porque caso contrario, ustedes nos estarían violentando el derecho fundamental de mi patrocinado, previsto en el artículo 139, inciso 3, que garantiza el debido proceso, ¿no? De igual manera, estarían violentando, ¿no?, el principio de legalidad penal y favorabilidad de mi patrocinado
al no aplicar la amnistía dentro del plazo razonable, también estarían violentando el derecho a la libertad personal porque le mantendrían en un proceso, ¿no?, sin mayores razones. Por estas razones es que solicito a vuestra judicatura tenga a bien declarar la nulidad absoluta de esta resolución e inmediatamente pronunciarse respecto al fondo de la excepción de amnistía, deducida en su totalidad, tanto por mi parte como las defensas que se han adherido. Eso sería todo, señor director de banco. Gracias. Quería intervenir el doctor Revuelta. Sí, señor director, si me permite. Sí, doctor, cómo no. Proceda. Gracias, gracias. Con su venia, señor director Artes. La defensa de Alejandro Bendaño Dávila se adhiere a la unidad deducida por el doctor Franco Lacuba. Simplemente quisiera añadir al respecto, hemos escuchado con mucha atención lo que ha planteado el Ministerio Público y en efecto, al momento de resolver en la audiencia anterior, su judicatura se amparó justamente en la posibilidad, la norma que ampara para que sea diferido. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta es una ley especial, ley de amnistía. Supongamos que la ley de amnistía ordene cumplimiento inmediato y estoy especulando, y se haya sentenciado a una persona a pena de muerte. Entonces, no se puede diferir, pues, es la misma figura. Agradezco su sonrisa de la parte civil, caramba, muy bien. Ese es el problema que estamos logrando. Lograr que entre peruanos sigamos, se está creando un odio por un tema que es sencillo, señor magistrado, para la defensa de Alejandro Bendaño. El tema es sencillo, que se cumpla la ley. Si hay una ley del Congreso, debe cumplirse. Porque el tema de fondo es este. Debe cumplir o no cumplir la ley. Eso es todo. Y para eso solicitamos que se resuelva. Por eso que me adhiero a la nulidad deducida por mi profesionado y solicito a través suyo que le diga a la parte civil que se comporte a la altura de estos procesos históricos, porque son históricos. Estamos creando más odio entre nosotros. Este tema del terrorismo nos tiene 40 años prácticamente. Seguimos con el tema. Yo no sé, parece que quieren que sea 40 años más. Ojalá nos dé vida el divino hacedor para seguir, porque de eso se trata. Aquí solamente lo que se quiere es, pedimos justicia, señor director Artes. La defensa de Alejandro Bendaño Dávila no ha presentado estos recursos porque nos hemos reservado plantear otros que ya los tenemos en desarrollo. Por esos fundamentos, nos adherimos a la unidad deducida por el doctor Franco Lacuba. Gracias. Réplica. Ya, doctor, gracias. Doctor Franco Lacuba, Sí, más que todo, solicito replicar. soy magistrado para responderle yo a la fiscalía. Me dice qué derechos o qué normas constitucionales se ha vulnerado. Le vuelvo a repetir, yo no le voy a regalar para la Constitución. ¿Qué dice el artículo 109 de la Constitución? La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. Se publica su diario. Nada que lo voy a pasar de acá a un mes, 2 meses. Este juicio no va a terminar. Por lo menos se va a tirar por lo menos un año. ¿Qué? ¿Lo vamos a pasar a un año? No, es obligatorio desde el día siguiente de su publicación. ¿Qué dice el artículo, señor? ¿Qué dice el artículo? La Constitución. De acá no me voy a salir si no lo ha leído. ¿Qué dice el artículo 100? El artículo 50 dice bien claro de la Constitución del Estado. Bien claro. Acá está el artículo. Más que todo el 38 bien dice, todos los peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución del Estado, señor magistrado. Así es. Y bien claro también dice, nuestra Constitución bien claro dice, la Constitución prevalece sobre toda una norma legal, del artículo 50.
y así sucesivamente. Hemos hablado también que la ley de amnistía no contempla la Constitución. Hemos hablado de que ustedes, jueces, tienen que preferir la Constitución, el artículo 138, segundo párrafo. Estamos hablando de pura Constitución, así como que los magistrados están sometidos a lo que dice la Constitución y la ley. Lo que dice la Fiscalía y la parte 100, puro bla, bla, bla. No habla de normas. Yo me baso en las normas. Por ejemplo, escuché la casación. Señor, casación es para el nuevo Código Procesal. El nuevo Código, inclusive todos esos se produjeron antes de esta nueva Constitución, porque estaban con la Constitución del año 1980. Era otra norma, otro Código Procesal, otro Código Penal. Bueno, el Código Procesal sí, pero era otro Código Penal. Entonces, por eso fueron condenados administrativos patrocinados con el Código anterior. Mete casación. ¿Qué tiene que ser la casación? No es aplicable. Si fuera beneficiable, podría, pero no, pues en contra, señor magistrado. Ahora, ya para terminar y no aburrirlo, señor magistrado, porque le estoy indicando, ¿no? Ya simplemente dice, ¿qué pruebas tengo? Yo sí tengo una prueba y parece que no la voy a repetir. Y acá termina mi participación, señor magistrado. Le voy a admitir, la única prueba es que el mismo Félix Quipamino, hermano del que está allá en el Braille, alias camarada Francisco, él dice que los pobladores de Cayara todos son terroristas y guerrilleros. Acá está. Y que en un momento pues nos encontramos un avance, que ya estamos... Ya, doctor, ya repetí. Déjeme terminar, señor. 10 segundos, señor, porque no hay parcelización. ¿Algo más? Ya. Un ratito, por favor, señor magistrado. Unos 10 segundos. Ya lo presentó, doctor. Ya Eso. hemos visto pues cosas que no eran justas. Bueno, yo se le he mandado en el escrito, ahí le he mandado el link. Ahí bien claro habla de que cómo están organizados. Es la fuerza base de Cayara, que recibe las armas de la ¿cómo está acá? ¿Le he tomado? No. Son los que reciben las armas de la fuerza local y la cual principal. Así es. El mismo Quipe Palomino, que falleció en combate. Su hermano. Porque los hermanos Quipe Palomino yo los he conocido en Vicabamán. Yo no les miento, señor magistrado. Yo los he conocido todos ellos en Vicabamán, al papá y a la mamá y a todos los hermanos, que eran como eran. Señor magistrado, por favor, no me olvide, 30 segundos para concluir, por favor. Ya voy a concluir. Voy a concluir, señor magistrado. Doctor, ya haya dado el tiempo suficiente. Sí, voy a terminar. Déjeme, señor magistrado, solamente le permito terminar. Mire esta foto. Ahí estoy yo con el presidente de la UNE, entregando el Rocío Martillo. Así es. Es más, señor, acá está, lo puede ver. Para que vea que yo no miento. Y acá tengo un montón de fotos. En la guerra subversiva. Inclusive acá está. Si usted ve esta foto, acá está el mapa. Ahí está, mira, Cayara junto a Vilcabamán. Ahí está. Y también la última. De repente me llaman en juicio. Acá estoy con Belaunde pasando revista a mi jefatura de línea, allá en Cangallo, Huancapi. Y acá, y para terminar, señor magistrado, acá estoy yo, abatiendo a un subversivo. De repente, ahorita, la Cano, cuando yo presenté esto, en el anterior juicio me quería denunciar, porque había abatido yo a un subversivo. Ahí está mi foto. Lo digo con orgullo. Entonces, señor magistrado, usted conoce, entonces, perdón. Simplemente ya termino con 24 segundos. Los subversivos era el pueblo de Cayara. Y atacaron, y después que atacan, se meten al pueblo. Y ahí fueron identificados, ubicados y abatidos. Es todo. Ya, gracias. Bueno, algo que indicar, parte del Ministerio Público, una intervención, no hay más intervenciones. Gracias. Un receso para resolver, por favor. Tu callata, parece que la doctora Tapia desea intervenir. Doctora Tapia, ¿desea intervenir? Sí, señor magistrado, ya que han oralizado otras defensas también. La doctora Yerena. Levanten la mano, por favor, cuando se les pregunte si desean intervenir. Sí, señor. Sí, señor magistrado, tuve un problema con la pantalla. Ya, a ver, se le concede la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, hemos escuchado la defensa de los acusados Avendaño y el acusado Valdivia. Con relación a la defensa del acusado Avendaño, nos ha pedido al órgano jurisdiccional que se cumpla la ley, pero no brindó argumentos propios. Defensa del acusado Gino Espejo Lamas. Y considerando, primero, conforme aparece de los fundamentos dados por el señor abogado de la defensa,
sostiene que el 150 del Código Procesal Penal, aplicable sujetoriamente al caso en concreto, por ser más favorable, Bueno, hasta eso, deduce la nulidad absoluta ya hay que de la recusar, no se resolución oralizada con fecha 18 de agosto del 2025, confunde. ¿Ya? ¿Tú también hasta esa fecha? que declara que la excepción de Está pidiendo que ustedes amnistía vayan físico. lo va a resolver al final Bien. Yo nomás dice que estoy... del proceso Pero con la vamos a sentencia. solicitarlo. ¿Ya? Todo desde que... Dicha decisión inobserva Ya, que saque su el papel. contenido esencial de los derechos de garantías constitucionales, Ya, punto. Ya. por lo cual Virtual. solicita se declare la nulidad de dicha resolución Mari. y debe resolverse el pedido de amnistía de forma inmediata, declarándole fundada, debiéndose archivarse la causa de manera definitiva. Como fundamentos de la nulidad formulada por el señor abogado, precisa, la ley 32.419, mediante la cual el Congreso declara la amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Sostiene que la amnistía, conforme al derecho internacional, es una institución que otorga el olvido a las personas procesadas y condenadas, es decir, un perdón legal y borra todos los delitos cometidos, permitiendo a las personas perdonadas vuelvan a ser consideradas como si nunca hubieran sido procesadas o condenadas. Hazlo pasar. En ese sentido también María. sostiene que Hazlo pasar. el tribunal, Hazlo pasar. mediante la resolución Hazlo pasar. dada oralizada el 18 Hazlo de pasar. agosto del presente año, Hazlo pasar. declararon que la Hazlo excepción pasar, Tania. deducida de amnistía será resuelta al final del proceso con la sentencia. Es decir, se va a continuar juzgando a su patrocinado en dicha causa, que al no acatar el tribunal lo dispuesto en la ley de amnistía, ello demuestra violación del derecho constitucional a la libertad personal y una amenaza de detención arbitraria. Quédate, no hables nada. Sostiene además que en mérito a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, artículo 139 de la Constitución y demás, el proceso a favor de su patrocinado debe ser declarada la amnistía, y al negarse a archivarlo se está festinando a su patrocinado. En ese sentido, se tiene que la defensa de los acusados, Valdivia Dueñas y Abeldaño Dávila, se adhieren a la nulidad formulada por el abogado del señor acusado Gino Espejo Lamas. El primero de ellos sostiene, además de los fundamentos expresados por el señor abogado Franco de la Cuba, sostiene que la emisión de la resolución expedida por el tribunal violenta el debido proceso y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Lo coherente y correcto es resolver la excepción de amnistía, conforme al principio de legalidad, conforme a lo establecido a la Constitución Política del Estado, artículo 139, inciso 3, destinando ello la libertad individual del señor Valdivia Dueñas. Por su parte, la defensa
de Avendaño Dávila, Alejandro Lautaro, sostiene como fundamentos adicionales a los expresados por el señor abogado que la nulidad debe ser resuelta en forma favorable porque el tribunal, para decir los jueces de este tribunal, al amparo del artículo 271 del Código de Procedimientos Penales, han decidido diferir para el final pronunciarse sobre la ley de amnistía. Y para eso solicita en puridad, al amparo de la justicia y de no seguir dilatando el proceso al final de la emisión de la sentencia de fondo, una respuesta que definitivamente debe darse el día de la fecha. Por ello, solicita se declare fundada la nulidad. Corrido el traslado al Ministerio Público y demás abogados de la parte civil, el Ministerio Público sostiene que la decisión de nulidad peticionada por la defensa al solicitar que debe declararse nula la resolución que se emitió en la sesión pasada de reserva de expedición en mérito del artículo 271, debe rechazarse de plano. En este caso, la defensa de los acusados no señalan el derecho vulnerado. Es más, en el escrito indicado por el abogado de la defensa, indica que se ha politizado el caso. En ese sentido también la defensa del acusado Junior Espejo dice que ya es cosa juzgada, por lo que se ha emitido la ley de amnistía. Sin embargo, en mérito a lo que ya se actúa en el proceso, no ha sido declarado en el caso en concreto fundada la excepción de amnistía peticionada por la parte. Debe tenerse en cuenta que la finalidad de la nulidad debe indicar el principio de nulidad y trascendencia, y la defensa no ha indicado cuál es el vicio en la resolución y tampoco ha indicado la defensa que debió o se le impidió realizar como consecuencia de la expedición de la resolución y demás fundamentos que obran en audio. En el mismo sentido, la parte civil, por intermedio de la abogada Gabriela Paliza, se adhieren los mismos fundamentos indicados por la representante del Ministerio Público. Agrega que la defensa confunde la amnistía en los delitos comunes y crímenes de derechos humanos, haciendo referencia a las obligaciones internacionales que tiene el Estado peruano. Y como tal debe respetarse y resolverse conforme a ellas. Indica también que conforme aparece el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se ha indicado que la población de Cayara era indefensa. Siguiente fundamento. Respecto al interés para pedir la nulidad. Si bien es cierto, el artículo 150 del nuevo Código Procesal Penal, aplicable sucesoriamente al caso de autos, se refiere sobre la nulidad absoluta al expedirse una resolución, debemos recurrir
en forma supletoria a lo que dice el Código Procesal Civil, que es uno de los códigos que en verdad regulan de forma más amplia lo que contiene o lo que debe verificarse y comprobarse al solicitar nulidad de actuados. En el presente caso, la nulidad de una resolución expedida por el Tribunal Superior. La norma en mención, el artículo 274 del Código Procesal Civil, precisa expresamente que quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado. Y en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asimismo, debe acreditar el interés propio y específico con su relación a su pedido. A ello se debe tener en cuenta que se debe también aplicar el artículo 175 del Código Procesal Civil, y este regula sobre la admisibilidad o improcedencia del pedido de nulidad. Y expresamente señala la norma que el pedido de nulidad será declarado inadmisible e improcedente según corresponda, cuando nos remitimos al inciso 1, se formule por quien ha propiciado, permitido o dado lugar al vicio. 2, se sustente en causal no prevista en el Código. 3, se trate de una cuestión anteriormente resuelta. O 4, la invalidez haya sido saneada, convalidada o subsanada. Siguiente fundamento. En el caso de autos, como... Por favor, hay un audio. Señor Mamerto Berrocal, para su audio. Gracias. Bueno, ¿en qué estamos? Bueno, en el caso de autos, conforme a los fundamentos expresados por el señor abogado de la defensa, el señor Gino Espejo Lamas, la defensa del señor Valdivia Dueñas y la defensa del señor Avendaño Dávila, exigen y solicitan la nulidad de la resolución emitida en sesión pasada, tantas veces ya nombrada, lamentada, reservándose el tribunal al amparo del artículo 271 del Código de Procedimientos Penales resolver dicho incidente, dicho pedido al final del estadio del proceso, contiene, ¿no? Y es válida conforme a ley, toda vez que el tribunal ha emitido una resolución dentro de sus atribuciones y al amparo de una norma procesal de carácter imperativo y como tal de obligatorio cumplimiento del tribunal, dejando a salvo la decisión del tribunal de resolverlas o diferirlas al final de la audiencia. En ese sentido, dicha prerrogativa legal que otorga la norma indicada a este tribunal no puede ser considerada como un requisito de procedibilidad. En el presente caso, la parte que solicita la nulidad, conforme a los abogados también que se han adherido y solicitado, se declara nulidad, no han acreditado el perjuicio, ¿no? Y tampoco han acreditado la defensa que no pudieron realizar como consecuencia de la decisión de este tribunal. Asimismo, dentro de los alcances que prevé la norma procesal civil, artículo 175, la parte, vale decir, los abogados que han solicitado la nulidad no han sustentado en una causal, vale decir, no se sustenta en una causal no prevista en este código. En ese sentido, al no
acreditar la vulneración a su derecho de defensa, no acreditar que la resolución emitida por el tribunal es contraria a derecho, contraria al Código Procesal Civil, debe resolverse por el tribunal, declarar preliminarmente improcedente la nulidad deducida por la defensa del señor Tino Espejo Lamas y los abogados de la defensa Valdivia Dueñas, José Rolando y Avendaño Dávila, Alejandro Lautaro. Esa es la decisión del tribunal. Señor abogado Ricardo Franco Alapúa. Al amparo del artículo 139, señor magistrado, quisiera que usted no se vaya a sentir ofendido. Estoy amparándome en la Constitución. Al amparo del artículo 139, inciso 20, el derecho a la crítica. ¿Cuál es? Esta resolución es arbitraria, abusiva, prevaricadora y parcializada. Porque la Constitución me ampara para criticarlo a usted. Acá. Ahora, al amparo también al derecho de la doble instancia, que señala también la Constitución del Estado, en su artículo 139, inciso 6, interpongo recurso de nulidad, que es la impugnación a sus fundamentos, que ya lo voy a sustentar debidamente, en la cual yo pienso que está completamente errado, como dije, parcializado, arbitrario, abusiva. Así, es todo. Ya, doctor, ahora, el doctor plazo de ley para que fundamente debidamente su recurso bajo apercibimiento rechazado. Conforme, señor abogado. Tiene que sustentar que me de su juzgado, me bloquea el audio. Ya tomé conocimiento, se lo voy a aparte de presentar mis copias contra ustedes, ya les va a llegar. Igual a la Junta Nacional de Justicia ya les va a llegar. Y va a ser también otra recusación que voy a formular. Ya tomé conocimiento, voy a hacer la recusación dentro del plazo que establece. Los fundamentos de la nulidad y la recusación, es todo. Ya, gracias. Debe ser que el recurso de nulidad e impugnación es un derecho que les asiste a todas las partes que no están de acuerdo con una resolución emitida por el órgano jurisdiccional. Ello no implica, ciertas actitudes, amenazas que ya el tribunal está tomando en cuenta. Porque yo todo está conforme a ley, señor magistrado. Amenaza, si ve usted el código, es cuando usted le van a dar un pronóstico en contra de su salud, en contra de su bienestar. Acá simplemente hacemos ver, vamos a interponer los recursos, las denuncias, las quejas, todo está conforme a ley. ¿Cuándo que esto está politizado? Levantó la mano. Sí, señor director de debates. Por el principio de pluralidad de instancias, ¿no?, y al amparo de lo previsto en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales, interpongo el recurso de nulidad contra la resolución que ha emitido vuestro colegiado. Naranja. Sin embargo, previamente también, señor director de debates, dejar constancia de mi observación a esto para hacer valer mi derecho al final del proceso, ¿no?, al final de la sentencia, pero sin embargo en este acto también interpongo el recurso de nulidad. Ya, doctor. Pues nulidad, la nulidad, el recurso de nulidad atendiendo a la trascendencia de los pedidos que realizan las partes, se ha admitido su recurso de nulidad, debiendo fundamentar debidamente su recurso en el plazo de ley bajo procedimiento rechazado. Conforme, señor abogado. Conforme, señor director de debate. Gracias. La defensa del señor Avendaño Dávila. La pago, ¿no? Con el debido respeto de... Ya está el cliente nuevo esperándote, creo que es nuevo el cliente.